En este tutorial vamos a ver cómo usar instancias en Lightwave. Las instancias van a ser las repeticiones de un mismo objeto de forma clonada, con variaciones para simular que hay una gran cantidad de objetos o elementos, como por ejemplo podrían ser los pastos. Vamos a generar en un principio un terreno. Ese terreno le vamos a dar un tamaño no muy grande, vamos a hacer un tamaño pequeño. Tengo la grilla en 500 milímetros. Vamos a hacer un terreno. Voy a trazar una caja, voy a hacer algunas subdivisiones. Voy a dar la resolución ya desde acá. No una gran resolución porque vamos a necesitar que sean solamente ondulaciones. Le damos Enter. Con Tab pasamos este polígono a Nerves, ¿no? Simplemente Tab, Nerves. Con esto ya tenemos nuestro piso. Vamos a hacer Save As. Vamos a venir a Cátedra Paredes. 3D, Objetos, Terreno. Seguramente ya hay otros terrenos, vamos a chequearlos, si hay varios. Tendríamos que llamarle pasto, así ponemos el pasto. Aquí vamos a hacer Send Object to Layout. Bien, acá tenemos, vamos a elegir algún layout interesante. Voy a trabajar con uno grande arriba y 3 más pequeños abajo. Vamos a poner, como siempre, nuestra vista esquemática en uno de ellos. La vista superior la vamos a poner en polígonos, en wireframe, y podemos tener acá una vista general que va a ser la vista desde donde vamos a trabajar. Fíjense que la grilla está bastante grande, necesitamos hacer esto pequeño, está en 5 metros, vamos a pensar en 1 metro en un principio, ¿no? Así trabajamos con más detalle. Vamos a ver ahora editors sin editor, ¿no? El editor de escenas. Lo vamos a utilizar bastante en Lightwave, es la lista total de la escena. Hay quienes también lo dejan en forma permanente a un costado. Nosotros lo vamos a usar cuando lo necesitemos y vamos a ver algunas de las utilidades que tiene. Una que es muy importante es que nos permite prender y apagar objetos, como por ejemplo las luces, que en este momento no nos interesan. Por ejemplo, la luz de Environment, ¿no? Y la luz del sol la vamos a sacar, ¿no? Para presentarlo nada más. Bueno, tenemos acá nuestro terreno. Por ahora es totalmente plano, ¿no? Ponemos el front face wireframe para ver lo plano que es. Entonces con Shift O y P llegamos a las propiedades del objeto. Vamos a Displacement Map. Y acá en Displacement Map hacemos doble clic, nos abre un editor de superficie. Vamos a ponernos en procedural y estaríamos aplicando un procedural al desplazamiento de este terreno, ¿no? Como para que tenga sus ondulaciones. Bueno, tenemos acá entonces este terreno así. Esto es muy pequeño, vamos a ponerle 4 y 4, ahí ya tenemos algunas ondulaciones bastante interesantes. Queremos hacer algo como tierra, ¿no? Y acá se estaría viendo más que bien. Con esto ya tenemos nuestro displacement. Vamos a venir al Beeper, vamos a nuestro Surface Editor, recuerden que es F5. Vamos a pasarnos a modo estándar, ¿no? Y en modo estándar le vamos a poner smoothing y estaríamos viendo nuestro terreno con unas suaves ondulaciones. Acá, por ejemplo, en el modo perspectiva, vamos a ver que la cámara está bastante lejos y
nos vamos a acercar un poco. Seleccionamos la cámara con T de mover, que ya estaba por defecto, ¿sí? Y nos acercamos un poco y elegimos algún punto de vista para nuestra cámara. Voy a poner acá la vista de la cámara, ¿sí? Con la barra, recuerden que vamos pasando de la vista, perdón, de la herramienta mover a la herramienta rotar, ¿no? Ahí tendríamos entonces, vamos a bajar un poquitito. Ahí estaríamos teniendo nuestra vista de la cámara. Bueno, vamos a dejar acá en esta vista desde arriba quizás nuestras vistas esquemáticas, y en las vistas esquemáticas nos damos cuenta de que están como invisibles, ¿no? Justamente los objetos que nosotros apagamos. Tenemos la luz acá, nosotros la podemos rotar, ¿sí? Podemos editarla, pero simplemente le estamos indicando, ¿sí? De que se mantenga invisible, ¿no? En el momento de mostrarla en los viewports, ¿no? Vamos a seleccionar, por ejemplo, la otra de las luces, ¿no? El environment también, ¿no? No varía porque es una luz global, ¿no? Entonces no varía el hecho de que yo la mueva. La podemos poner en algún lugar donde no moleste, ¿sí? O simplemente sabemos que cuando la deseleccionamos ya no la representa más. Bueno, tenemos nuestro piso y vamos a ir a buscar algo de pasto, ¿no? Primero vamos a grabar la escena. En escena, pasto, instances. Bueno, muy bien, ahora en el modelador vamos a ver unos pastos. Yo tengo acá unos pastos. Tenemos que chequear que los pastos estén a tamaño. Eso es muy importante. Por ejemplo, si se fijan, estos son unos pastos, ¿no? Que vienen en una librería, ¿no? Y la grilla está en 10 metros, o sea que este pasto tendría como 100 metros de altura, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer Shift H, ¿no? El factor en numérico le vamos a poner un 1% mínimamente, ¿no? Abrimos y vemos que ahora está en 100 milímetros, todavía es un montón, cada uno de estos es 10 centímetros, o sea que otra vez podríamos llegar a pensar en 10 centímetros, factor de 10, perdón, por ciento, ahí estaríamos mejor, ¿no? Ahora tenemos todavía 10 milímetros, 20, también estaríamos en 100 milímetros, sería un 10 centímetros en total, no está mal para unos pastos. Cada uno de estos es 1 centímetro. Bueno, entonces lo primero que hacemos es grabarlos a tamaño, o sea, con la escala corregida, y vamos a enviar este objeto a nuestro layout. Una vez en el layout nos vamos a pasar a Shaded para poder ver bien las cosas. Nuestros pastos van a estar acá abajo, ¿sí? Ahí están en escala con lo que sería nuestro terreno. Bueno, voy a pasar esto a Bounding Box, ¿no? Y vamos a ver acá los pastos, ¿no? Representados como una caja, lo mismo para el terreno, ¿no? Y acá viene la parte que vamos a hacer de las instancias. Yo voy a seleccionar mi objeto, ¿sí? Terreno, pasto, desde acá abajo, o como tengo dos objetos, con las flechitas, si voy para arriba o para abajo, recorrería la lista de objetos. En este caso hay dos nada más, los pastos estos, ¿no? Y el terreno. Entonces, bueno, puedo pasar de uno a otro con las flechitas, ¿no? Voy a ir al terreno y vamos a poner P para sus propiedades, Instancer, Instance Generator, le damos doble clic, ¿no? Y nos va a aparecer la ventana de instancias. Vamos a venir a Add Object y le vamos a sumar el pasto, ¿no? Y vamos a venir a Generation, el tipo de generación que queremos, y nosotros queremos
que la aplique sobre la superficie. Vamos a poner surface. Hasta ahora las instancias son una, o sea, este es nuestro pasto original y esta es nuestra primera instancia, ¿no? Y vamos a poner por lo menos 100 para ver qué hace, ¿no? Y vamos a ver cómo reparte los pastos, y es interesante esto de que los reparte en función al volumen modificado. Nosotros le dimos una variación, ¿no? Como para hacer como unas lomitas en este terreno, que no nos quede todo liso, y entonces los pastos están siendo aplicados, ¿no? Sobre esa superficie. Bueno, tenemos acá unos pastos. Vamos a poner este tipo de vista así, más interesante. Y vamos a poner el Viper, por ejemplo, y vemos que acá estarían nuestros pastitos por todos lados. Ponemos 1000, ya más poblado, ¿sí? Y vamos a poner 10.000. De esta manera estaríamos logrando tener muchos de estos pastos repetidos un montón de veces. Ahora vamos a volver atrás y analizar un poquito más la situación, ¿no? Vamos a volver al momento en que había solamente 100, ¿no? ¿Qué está haciendo Lightwave con estas instancias? Se está poniendo los pastos tal cual, una vez acá, otra vez acá, otra vez acá, es siempre lo mismo, ¿no? Dependiendo lo que vayamos a hacer, ¿sí? Esto puede ser útil o no. Lo que vamos a querer muchas veces es que haya variaciones, ¿no? Como por ejemplo, si nosotros vamos a poner vacas, no queremos que todas las vacas sean iguales, o pájaros, por ejemplo. Vamos a querer variaciones, ¿no? En los pastos depende el punto de vista, depende la cámara, donde esté ubicada. Por ahí nos interesa que se vean distintos o no. Un factor importante va a ser el de la variación random de el scale, stretch y la rotación, ¿no? Ya con esto se van a ver totalmente distintos. Entonces vamos a empezar por scale. Vamos a decirle que los pastos más pequeños, ¿sí? Que los haga al 50%, ¿no? Y voy a poner esto en cajitas, así se ve más fácil. Y ya vemos que hay cajitas más grandes y más chiquitas. Y los pastos más grandes les vamos a poner al 150%, ¿no? Entonces con esto ya tenemos las cajitas, ¿no? Que se ven más grandes o más pequeñas de acuerdo a lo que eligió. También podemos darle algo de stretch, ¿no? Sobre todo sobre el eje Y, que haya algunos pastos que sean más altos que otros. Entonces que estire estas cajitas hasta un 50%. ¿No? Desde 0% en Y hasta 50% en Y. Y también le vamos a dar una rotación. El heading, que es el movimiento hacia los laterales, le vamos a decir que haga hasta 360. Ponen. Entonces ya tenemos en esta vista, que podemos poner acá la vista en top, o sea, la vista en planta de nuestro proyecto, vemos que estos pastitos van a aparecer en distintas rotaciones. Ahora sí que si volvemos entonces a nuestras instancias de 1000, por ejemplo, ya se ve esto mucho más interesante. Por ahí 10.000 es mucho, vamos a probar con 5.000, ¿no? Y me parece que está más que bien. Bueno, guardamos nuestra escena, siempre hacemos save, y digo esto de guardamos nuestra escena porque las instancias, ¿sí? Generan bastante inestabilidad en los sistemas, ¿no? Bastante inestabilidad. O sea, cuando la memoria se va, por ejemplo, una escena con 80 millones de polígonos, puede pasar, lo que va a pasar con esas escenas es que, bueno, van a ser muy pesadas y a veces no da la memoria y los sistemas se ponen inestables. O sea, se puede tildar el programa, hablando mal y pronto. Bueno, tengo los pastos, pero me olvidé de ponerle una superficie, un surfacing, o sea, al terreno. Entonces, ¿qué hago? Acá, en el terreno, apago los pastos. Entonces me queda uno solo, el original queda ahí, ¿no? Este pastito original lo vamos a poner acá.
lo seleccionamos, lo vamos a volver a 0 porque no me interesa que se vea, ese es el original, queda ahí, y la posición del pasto original modifica la posición de los otros pastitos. ¿Sí? Eso es importante, las instancias siguen al objeto original. ¿Sí? Bueno, ese objeto original lo dejamos ahí, en este caso escondido. Lo mismo va a pasar con un bosque, ¿no? Por ejemplo, donde haya muchos árboles. Bueno, entonces, ¿qué digo con esto? Puedo hacer, volver atrás, digamos, puedo apagar mis... puedo apagar al terreno, tenía un nombre equivocado porque estaba haciendo otra cosa antes. Lo vamos a poner rename y le vamos a poner esto, terreno. Puedo apagar, entonces, como decía, las instancias, seguir trabajando, no consumir memoria y de esa forma agilizar mucho las cosas. Voy a venir a Image, en mi carpeta de 3D, texturas. Vamos a buscar pisos y suelos. Sí, me parece que estas van a andar bien, ¿no? Bueno, le doy OK. Proyecto sobre I. Sí. Y ahí se ve bastante bien, bastante interesante. Bueno, me gusta. Vamos a dejar que algunas cosas se vean más que otras, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es, voy a copiar este layer con copy current layer, ¿sí? Y vamos a venir acá, entonces, en nuestro diffuse, ¿no? Y vamos a pegar este layer para que se vea mejor nuestro terreno. Con esto ya va a estar bien, no necesitamos mucho más que esto porque recordemos que nuestro terreno va a estar cubierto por el pasto, entonces lo que queremos en buena medida es simplemente llenar esos huequitos. Sí, como es tierra no va a tener specular, sí, va a ser un material opaco por cómo va a recibir la luz, y con esto ya estaríamos llenando esos huequitos que nos quedaban en el pasto. Bueno, no nos queda otra que agregar entonces alguna otra vegetación, ¿sí? Vamos a venir a nuestro modelador. Bien, tengo acá otro objeto de librería, ¿no? Que este está mejor en tamaño, ¿no? Ya lo pasé, o sea, 20 milímetros, o sea, 2 centímetros, ¿no? Es una plantita bastante alta, ¿no? De unos 20 y pico, me sirve, la voy a enviar. Y vamos a ver acá entonces en nuestro layout qué es lo que sucede. Vamos a apagar, como decía, nuestras instancias para que no nos moleste y no nos consuma tantos recursos. Vamos a venir acá entonces a seleccionar nuestro objeto nuevo. Vamos a ver dónde está. Está acá abajo, esta es la plantita, ¿no? Y con este objeto nuevo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer unas segundas instancias. ¿Qué hago? Bueno, lo dejo ahí donde estaba, vengo a terreno pasto y genero un nuevo instance generator, otro más, ¿sí? Y a este, ¿sí? Add object, y le voy a sumar el nuevo pasto. Vamos a otra vez poner surface, ¿no? Vamos a poner las cajitas, que con esto se ve bien. Y vamos a hacer acá 150 de estas plantitas, más o menos así, quizás que son muchas, 55, ¿sí? Ahí está mejor, distribuidas por los lugares, ¿no? También le vamos a buscar esta variación que decíamos, como 55, por ejemplo, 155. Lo de 55 es para no apretar otra tecla, el 0 que está más lejos, ¿no? Voy de a decenas.
en el heading 360, ¿sí? Puede ser 180 también, que no se va a ver la diferencia, ¿no? Y con esto ya estaríamos teniendo nuestra escena de pastos. Nos quedaría ahora trabajar un poco sobre la iluminación. Vamos a venir a Backdrop y acá en Backdrop, Lightwave 2020, vamos a tener la posibilidad de cambiar el backdrop o poner varios a la vez. Yo voy a elegir el Skytracer, que es el más sencillo y que nos permite siempre la posibilidad de ver el cielo en tiempo real, cómo se va modificando la luz. Vengo a doble clic en Skytracer. Bueno, podría ponerle nubes si quiero. Se van a ver los colores de las nubes también influyendo en nuestra escena. Sun Position, y acá en Sun Position lo que voy a hacer es avanzarle la hora hasta un momento más de atardecer, el sol más bajo. Que me interesa esto para que se vea bien la volumetría de los pastos, ¿no? Quizás ahí está un poco bajo a las 18 de este día, un poquito más alto. Ahí estaría bien. Entonces ya tengo acá mi escena de pastos. Vamos a posicionar una cámara, voy a generar otra, voy a dejar esta como una cámara general, ¿no? Y vamos a poner a esta, le vamos a llamar main, que va a ser en la que vamos a hacer nuestro render. Como siempre, pasamos de nuevo a Bounding Box, ¿sí? A las cajas. Voy a seleccionar con Shift C dicha cámara. Y acá en la vista top, ¿no? Con la letra T, la voy a mover y la voy a colocar acá en un rinconcito de nuestros pastos. Bien acá desde la esquina, si agarramos la mayor cantidad de instancias, ¿no? Quiero ver lo que está viendo esta cámara específicamente. Voy a poner con Shift C y P, Shift C por si tenía seleccionada otra cosa, que es cámara. P, vamos a hacer una imagen bastante grande, 3800 más o menos por 2000. Las condiciones del render van a ser exigentes, ¿no? Tenemos muchos pastos, queremos que se vean bien, ¿sí? Quizás que le ponga 60 samples, 40 va a estar bien, ¿no? Y Adaptive Sampling, que es el sampling adaptivo que nos dice que en algunos lugares va a necesitar hacer más, mínimo 40, ¿no? Y máximo yo pondría generalmente 80 acá, ¿no? Pero voy a dejar sin Adaptive que haga todos en 40, ¿no? Eso me parece más que interesante. Bien, vamos a poner acá Bounding Box para ver las cajas también en nuestra vista top, y lo que queremos es centrarnos en la cámara, que para ello toco la mira, ¿sí? Y vamos a poner Deep of Field, profundidad de campo. Activo la profundidad de campo y vamos a ver qué pasa. Tenemos un aro que va a ser la distancia focal. Quisiera saber dónde hay una de estas plantas que son distintas para hacer foco ahí. Entonces Shift O para seleccionar los objetos, ¿sí? Otra vez lo del pasto, apago las 5000 instancias y me encuentro acá con una de esas plantas, ¿no? Que está acá cerca. Entonces ahí tengo la planta y puedo estirar mi distancia focal hasta que haga bien foco en esta planta principal que está acá adelante. Lo que yo no puedo hacer es seleccionar esa planta y agrandarla. Por ejemplo, si quisiera que la planta sea más grande o poner, digamos, otro modelo, sí o sí tengo que cargar otro objeto que no tenga instancias, ¿sí? Los objetos que están cerca de la cámara generalmente no son de instancias. Bueno, voy a poner uno en Lens Focal Stop, me gusta que esté bien desenfocado hacia atrás, ¿no? Y otra cosa que voy a hacer es subir un poquito más la cámara, así se ven más los pastos hacia allá lejos, ¿no?
Ahí estaríamos bastante bien. Vamos a probar con el Viper, qué es lo que estamos viendo. Ahí está nuestra planta en foco y hacia atrás se nos iría desenfocando nuestra escena. Bueno, en Backdrop tengo el Sky Tracer, no tengo mucho más que hacer. Sí, le vamos a agregar un post-procesamiento, vamos a venir a Processing y acá abajo Add Image Filter, le vamos a poner Bloom. ¿Sí? El Bloom, como lo hablamos en Keyshot, ya es ese efecto muy parecido a la cámara, es muy grande. Acá Strength de 50 es mucho, vamos a poner 22, y acá en Size mucho más pequeño, como de 10 quizás. Son píxeles estos, ¿no? Es cuánto hace esa borrosidad sobre las luces, ¿no?, que tienen los elementos en el render. El threshold 95 está bien. Bueno, ahí estamos. Bueno, tenemos ahí nuestro bloom. Acá no va a aparecer, ¿no? Y ya tenemos nuestros pastos armados para un buen render. Simplemente lo que voy a hacer es venir a Render Properties. Si quiero ver el proceso, antes de largar un render largo que lo deje de forma definitiva, voy a elegir alguno de estos modos de preview. Voy a dejar este, ¿sí? Y le vamos a agregar algunos efectitos más antes de cerrar este render, que va a ser las volumétricas, y le vamos a poner algo de niebla, ¿sí? Que no va a ser niebla propiamente dicha, pero lo que queremos es ese efecto de distancia hacia atrás, y vamos a ver cómo lo hacemos. Vamos a elegir Fog, que es niebla, ¿no? Y tenemos varios modos. Nosotros vamos a poner realista. Vamos a ver que en un momento pareciera que se va todo a blanco, ¿sí? Porque tenemos una distancia mínima y una distancia máxima. Claro, nos damos cuenta de eso, de que voy a sacar acá en Scene Editor. Vamos a ver este detalle que no es menor, ¿sí? Que cuando yo hago A de All, fíjense a dónde se va todo, muy lejos. ¿Por qué? Porque hay un puntito acá. Ese puntito, ¿sí?, va a ser la cámara del Sky Tracer Sun. Perdón, la cámara no, la luz, ¿no? Si yo lo quito, lo apago también desde mi Scene Editor, ¿sí? No solo que no lo dibuja, sino que no lo incluye en el A de All. Yo necesito esa luz que está lejos, ¿no? Que Sky Tracer me dice que está a una cantidad X de kilómetros, ¿no? Yo vengo a Backdrop, Sky Tracer, ¿sí?, Sun, y tenemos, claro, en Sun Position tenemos la distancia a la que está a 1 kilómetro, y mis objetos son pequeños dentro de todo. Estamos hablando de pasto que tiene algunos centímetros y unos metros de terreno. Esto es como para hacer un jardincito en una escena de una casa. Puede haber tranquilamente una pequeña extensión de tierra con pasto, ¿no? Entonces lo que va a pasar es esto, que va a incluir una luz que está a 1 kilómetro, muy muy lejos. Entonces para eso justamente vine otra vez a Scene Editor y de ahí la apagué. No quiere decir que deje de funcionar, sigue funcionando, pero se ve de esa forma, ¿sí? Se ve solamente acá en la vista esquemática, y cuando hacemos A de Fit to Viewport, lo que va a pasar es que entra lo que está visible solamente, ¿no? En este caso los pastos, la cámara, etc. Bueno, yo lo que suelo hacer es ponerle un color bastante estridente a las cosas para verlas bien. Entonces yo digo, bueno, nuestra escala estaría terminando a, nosotros hacemos una grilla de 1 metro, nuestro objeto mide 10 por 10, la diagonal de 10 por 10 es 14,4 metros, ¿no? Entonces nuestro objeto estaría terminando a 14 metros. Ahí se terminaría. Si yo pongo 14, le estaría diciendo que acá, a 14 metros de donde está la cámara, un poquito más porque la cámara no está justo en la punta del objeto, ¿no? Es donde ya se vería por completo toda la niebla. Bueno, le puedo poner un poco más, ¿no? Y le voy a poner una mínima también, porque yo abro este otro círculo que se abre acá a partir de la cámara y le digo la mínima. Y yo quisiera que, bueno, más o menos desde acá, ¿no?, empiece a verse esa
fuga que va a tener la niebla hacia atrás, ¿no? Entonces estoy visualizando esta niebla que va a ser un efecto atmosférico que se va a utilizar siempre, ¿no? Fíjense que cuanto más achico, más intensa se ve. Bueno, entonces le vamos a decir cuánto, por ahí un 55% estaría bien, y en vez de usar este color rojo vamos a usar el backdrop, ¿no? El backdrop va a ser el Sky Tracer que tenemos ahí atrás, ¿no? Entonces de esa forma vamos a ver cómo nuestra niebla va a venir bastante suavemente hacia adelante. La voy a traer un poquito más adelante, ahí, y la voy a suavizar más hacia atrás, ¿no? Para que sea más general y no tan brumosa, ¿no? Esa luz de atardecer que ilumina de forma tangencial las partículas del aire, y por eso es que se ven así las luces. Bueno, tenemos esto, vamos a hacer nuestro environment, vamos a poner Shift L para accionar las luces, P de Properties, y al color de la luz le vamos a poner un tono un poco amarillento que tenga que ver con esa sensación, ¿no?, de atardecer que estamos buscando. Bueno, muy bien, tenemos esto. Nuestra luz de environment, si tocamos P, vamos a ver que viene por defecto una escena. No está mal, no está bastante bien. Podemos cambiarla, pero vamos a dejar esta, que es una escena así como muy estándar de nuestro environment. Sí, quizás que le ponga un tono un tanto frío, no tanto, quizás ahí, para complementar los cálidos que estoy dando con la luz. Ahora simplemente nos queda hacer nuestro render. Cuando ponemos wireframe como nuestra forma de vista, ¿sí?, nos va a poner las cajas porque sabe que un objeto de 1000 polígonos, ¿no?, por ejemplo, con 1000 instancias, ¿no?, consumiría mucha memoria. Entonces vamos a acostumbrarnos a trabajar en Bounding Box. Ahora simplemente con F9 tiramos nuestro render. Así quedó el render después de unos minutos. Tiene Deep of Field, o sea, profundidad de campo para el efecto del lente, y una cantidad de samples no muy alta. La verdad que las instancias son bastante rápidas, nos permite reducir bastante el cálculo de la geometría, porque es siempre la misma geometría que la va repitiendo muchas veces, y por eso se acelera bastante el procedimiento. Les recomiendo entonces que utilicen las instancias para el armado de tanto escenas complejas en nivel 2 como para las escenas de animación de nivel 3.